Bueno, pues sigamos estudiando Santiago. Abra su escritura, hermanos, por favor, en el libro de Santiago. Vamos al capítulo 5. Ya mero terminamos este libro de estudiarlo. Espero que, como he estado diciendo cada vez que hablamos del libro de Santiago, podamos comprender que este es un libro ya con una doctrina establecida, pero con la idea de que podamos nosotros tener práctica en el Evangelio de la Cruz, que podamos llevar nuestra vida a la práctica. Este libro es práctico, este libro enseña y pone ejemplos de la vida cotidiana. Entonces vamos a leer, por favor, el libro de Santiago, el capítulo 5. Nada más de un segundo que me sacó de acá. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 12 nada más. Ese vamos a estudiar solamente hoy, el versículo 12. Y dice así el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, como también a la introducción de Santiago, cuando estuvimos hablando, Santiago es el medio hermano o hermano de Jesucristo. Es Jacobo, Santiago no es apóstol, es el hermano, es un pastor ahí joven en la iglesia primitiva. Y él tiene mucha influencia de Jesucristo. Hemos visto cómo cuando yo he compartido sobre Santiago, tomamos algunos textos que Jesús enseñaba, sobre todo en el Sermón del Monte. Santiago habla mucho sobre el Sermón del Monte acá. Y esto que acabamos de leer también Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Entonces quiero que compaginemos eso. Vamos a Mateo 5 para que veamos cómo Jesús está hablando lo mismo y podamos esclarecer de qué está tratando, de qué es lo que nos quiere enseñar Santiago, qué nos quiere enseñar Jesucristo, qué enseña la Biblia en total. Y vamos al Mateo 5, versículo 33. Y vamos a leer del 33 hasta el 37. ¿Ya lo tienen? Dice así, Jesús está hablando, ¿no? Jesús está hablando. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es lo mismo que leímos en Santiago, ¿cierto? Es que Jesús extiende más la enseñanza hablando de los juramentos, sobre el que cómo es los juramentos. Y quiero preguntarle, ¿quién cree que los juramentos aquí están prohibidos? O sea, ¿quién levante su manita y ayúdame a participar? Levantando su mano. ¿Los juramentos están prohibidos? Levante su mano, los que crean que sí. Levante su mano. Entonces, ¿los juramentos son válidos? A ver, pues pónganse de acuerdo, porque, a ver, levante su mano los que creen que los juramentos son válidos. ¿Ok? Levante su mano los que digan que los juramentos no son válidos. Y los que no participan, Ponchito, ¿tú qué dices? ¿Eh? ¿Eh? Entonces, ¿mande? ¿Sí son válidos los juramentos o no? ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Qué está enseñando Santiago? Y vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia enseña, no nada más estos dos textos. La idea de Santiago es otra, y vamos a tratar de entenderla. La idea de Jesús es otra. En la antigüedad, los juramentos se daban por cualquier cosa. O sea, como ellos no tenían palabra, los fariseos y los saduceos y los judíos tenían que jurar para que se les creyera, porque ellos no eran dignos de confianza. Ellos no tenían autoridad en su boca, ¿no? Pero Jesús también establece algo, que no debemos de jurar por tonterías. Dice, nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Otros podemos jurar, pero no deberíamos de hacerlo, porque es infructuoso, porque en realidad el cristiano debe saber hablar y actuar de acuerdo a su hablar, ¿no?
Jesús, en Mateo 5, si usted cuando llega a su casa o en la semana que está terminando, usted lea Mateo 5 y va a ver cómo Jesús cuando llega a esta parte de escritura viene hablando y diciendo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Y Jesús empieza a hablar sobre los oíste que fue dicho. Y esos oíste que fue dicho, Jesús establece la doctrina de los fariseos y judíos o la justicia de los fariseos y judíos, y Jesús dice la justicia que yo te demando. Los fariseos y judíos, Jesús decía, oíste que fue dicho no adulterarás, por ejemplo. Y Jesús dice, no nada más que forniques físicamente, sino que veas a una mujer en tu corazón. La justicia de Dios siempre es más elevada que la de los sectarios, que la del mundo, que la de los fariseos y los escribas y los judíos de esa época. Jesús siempre quiere elevarnos a que tengamos una justicia distinta a la del mundo, porque nosotros somos llamados iglesia, los llamados afuera, porque nosotros somos de los que somos la sal, somos la luz del mundo. Jesús habla sobre el matar, el asesinar, y Jesús dice no solamente que mates, sino que le digas necio o que con el enojo tú hagas daño. Jesús eleva la justicia y después empieza a hablar a los judíos diciendo, oíste que fue dicho aquí, no juramentarás. Dice, pero no es que no juramentes, pero tú juramentas por el templo, tú juramentas por el oro del templo, tú juramentas por todo, ¿no? Y ni siquiera puedes juramentar por tu propio cabello, le dice Jesús, ahí en el versículo que acabamos de leer, ni siquiera por tu cabello, porque tú no tienes absolutamente nada que ver con nada. Si nosotros pudiéramos comprender que no nos pertenece nada, Jesús habló del cabello, que es el cabello para muchos, algo que a veces nada más lo peinamos, ni nos acordamos si sale o no sale, si hay canas, si no. Bueno, las mujeres sí se lo arreglan demasiado, pero los hombres, ¿no? Y Jesús dice, pues, o sea, ¿de qué eres dueño para que tú puedas anteponer esa pertenencia y por eso jurar y decir que vas a cumplir tal promesa o lo que estás hablando es sí o es no? Jesús lo que quiere es que nosotros, y Santiago quiere que nosotros podamos ser de los que tenemos palabra, de los que hablamos correctamente. Jesús hace un contraste entre lo que ellos habían oído con lo que Él dice. Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Y ese es el mandato y esa es la enseñanza de Santiago también en su carta, de que nosotros no hablemos de más, que no caigamos en condenación. Jesús dice, porque lo que digas está de más. Si juramentas por eso está de más lo que vas a decir. Entonces, los rabinos habían enseñado que uno podría jurar por el cielo y por la tierra. Eso enseñaban en la época de Jesucristo. Tú puedes jurar por el cielo y la tierra. No pasa nada. Pero si juras por Dios, decían los rabinos, ahí sí no dudes en cumplir lo que juraste. No dudes en hacer lo que dijiste. Los rabinos decían, pero si juras por el cielo y por la tierra, o por el templo, o por lo del altar, no pasa nada. No pasa nada, pero en realidad Jesús lo que dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, en Isaías 66 habla de eso. Y entonces Jesús dice, pues ¿cómo que juras por el cielo si ahí habito yo? ¿Qué es tuyo, rabino? ¿Qué es tuyo, judío? ¿Qué es tuyo, fariseo? ¿Qué es nuestro? Y nosotros no estamos llamados a no usar los juramentos en vano, en vano. Los judíos demostraron que era necesario eso porque su palabra no tenía razón. Vamos a Mateo 23, vamos a ver otra vez Jesús enseñando sobre esto. Mateo 23, vamos a ver el versículo 16 hasta el 22. Vamos, dice ahí Mateo 23, 16 en adelante. Aquí Jesús ya está en condenación, o sea, primero les puso una justicia. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los judíos y fariseos, ¿no? Ahora Jesús se mete ya a un tema, ay de vosotros, cuidado, tengan cuidado, le está hablando a los judíos, fariseos, sectarios de la época de Jesús, y hoy nos habla a nosotros como iglesia y dice, cuidado, ay de vosotros, dice, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, como enseñaban los rabinos, no es nada, no pasa nada que jures por el templo, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, ahí sí tienes que cumplir tu promesa. Insensatos y ciegos, Jesús los califica como alguien que es necio, como alguien que no usan la razón, con alguien que son ciegos porque están haciendo cosas absurdas. Dice, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?
Entonces Jesús hace un contraste. Tú quieres orar o jurar, ¿no? Juras por el oro, pero el templo es mayor que el oro. Entonces Jesús hace un contraste de cómo a veces los fariseos y los escribas se contradecían, su doctrina estaba tirada en el piso porque eran insensatos. Y dice el 18, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, ¿no? Y Jesús dice el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que purifica la ofrenda? ¿No? Tú puedes poner tu ofrenda y sí, purifícala, porque la trajiste tú, porque es tuya, porque tú pusiste el dinero, porque tú pusiste lo diezmado de tus cosechas. Sí puedes purificar, jurar por eso. Pero Jesús dice, el altar purifica lo que tú traes, es más el altar que lo que tu ofrenda. O sea, nos está diciendo Jesús, no eres dueño de nada, ni de lo que traes, ni del altar, ni de tu cabello, ni de nada. El 20 dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y porque el que está sentado en él. Entonces Jesús quiere establecer su justicia y darnos, ponernos atención de que lo que digamos está de mal procede si nosotros hablamos y juramos por cosas que ni siquiera nos pertenecen y que no son nuestras. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay juramentos. Entonces Jesús no está hablando, ni Santiago está hablando de no jurar. Podemos jurar, pero no es sabio. En el Antiguo Testamento Dios le dio a Abraham una promesa y juramentó por Dios mismo. Mire, vamos a ver, incluso Jesús juró. Vamos ahí donde estamos en Mateo 26, vamos a Mateo 26, vamos a leer el versículo 63. Jesús mismo juró, ¿puede creer esto? Entonces Jesús no iba a ir en contra de su doctrina, simplemente que Jesús está diciendo, si vas a jurar, ten cuidado. Jesús y Santiago está diciendo, mejor que tú sí seas sí, tú no seas no. Aprende a hablar con sabiduría. Ahorita vamos a tratar de ver cómo a veces nosotros hablamos sin sabiduría, sin entendimiento, por hablar, y no le damos valor a nuestras palabras. Jesús ahí estaba ante el concilio en Mateo 26, el versículo 63 y versículo 64. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. O sea, no es un conjuro de brujería, ¿no? Sino te conjuro, te pongo bajo juramento, le está diciendo. Te pongo bajo juramento, dice el sumo sacerdote, por el Dios viviente, fíjate, lo pone en juramento y que diga si la pregunta que le va a hacer el sumo sacerdote es realidad o no. Le dice, yo te pongo en juramento que me digas por el Dios viviente lo siguiente. Dice, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y Jesús qué contesta? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Jesús respondió a ese conjuro, diciendo, sí, yo soy. Jesús no dijo, no jures, porque yo no puedo ir en contra de lo que enseñé versículos atrás en el sermón del monte. Jesús dijo, sí, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que vendrá en las nubes, yo soy el que estará sentado. Entonces, jurar no es el problema. El jurar por Dios no es el problema, pero no es correcto, porque eso es vano. Es vano. Ya pecar no nos cuesta trabajo, y todavía usar el nombre de Dios para afirmar algo que nosotros deberíamos de que si lo afirmamos debemos de hacerlo. Es en vano jurar. Es en vano jurar por lo que sea. Te juro por mi madrecita, tu madrecita no es tuya, tu madrecita es hija de Dios. Te juro por mi hijo, tu hijo no es tuyo, tu hijo Dios te lo prestó. Te juro por mi reloj, qué tarugada, pero hay gente que así, no es tuyo. ¿Verdad? Hay gente que así jura. Te juro por esta, dicen. Entonces, es vano jurar, es torpe, pero Jesús no está prohibiendo el jurar. La Biblia no prohíbe eso. Yo quiero que a ustedes les quede claro eso. Y lo estamos viendo con la escritura, no nada más lo estoy diciendo sin decir. Pablo también juró. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, versículo 9.
Esto que vamos a leer es un juramento de Pablo. Dice, mas yo invoco a Dios. Le dije, 2 Corintios 1:23. 2 Corintios 1:23, ¿sí? ¿O qué les dije? Perdón, Romanos, me equivoqué. Vamos a Romanos, es que estaba leyendo el de arriba. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios. Este es un juramento de parte de Pablo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esa es una manera de tomar a Dios como testigo. Es una manera de jurar. Pablo lo hizo, no estaba pecando. Simplemente quería darle una seguridad a los romanos, a la iglesia de Roma, que él estaba intercediendo por ellos. Pero Pablo es Pablo. También en 2 Corintios, capítulo 1, verso 23, Pablo también volvió a jurar de esta manera, usando estas palabras. 2 Corintios 1, 23. ¿Ya lo tiene? Dice, mas yo invoco a Dios por testigo, dice. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Es una manera de jurar, ¿cierto? De tomar a Dios como testigo. Entonces, Santiago nos dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Santiago nos dice, lo que se dice de más, de mal procede. Santiago dice, si tú no hablas con rectitud, estás en condenación, estás hablando en condenación. Jesús dijo, de tus palabras ociosas darás cuenta. Santiago en el capítulo 3, me habían dicho, nos habla sobre la lengua. Santiago capítulo 3 nos habla sobre las obras. Y Santiago es un libro práctico que nos está diciendo que cómo debemos de hablar. Jesús también nos está diciendo en el Sermón del Monte cómo debemos de hablar. Porque es muy fácil a veces hablar por hablar. Y nosotros a veces en el hablar mentimos y la mentira a Dios la aborrece. Ahorita entramos en ese tema. Dios mismo le dio una promesa a Abraham y él juró por sí mismo. Vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 13 al 15. ¿Ya lo tiene? Gracias. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué juró? ¿Por qué juró? Por sí mismo. ¿Quién juró por sí mismo? Pues Dios, que hizo la promesa a Abraham. ¿Sí? Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios está diciéndole, mi promesa es que te voy a bendecir y te voy a dar un hijo y serás padre de naciones. Y Dios dice, yo te juro que eso va a suceder. No hay nadie más en el que yo pueda jurar más que mi propio nombre. Pero nosotros no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Inclusive en la ley mosaica Dios habla y dice, no usarás el nombre de Dios en vano. No debemos usar el nombre de Dios en vano. No debemos de usar ese tipo de juramentos porque nosotros estamos llamando a tener una justicia mayor todavía. Y la justicia que Dios establece cuando hablamos en Mateo 5 al inicio de la meditación es, tu justicia debe ser sí, sí. No, esa es la justicia de un creyente. ¿Me estoy explicando, hermanos? A ver, respiren porque parece que están dormidos. ¿Sí o no? Entonces, esa es la justicia del creyente. Que hablemos con verdad. Que hablemos con propiedad. Que hablemos sin engaño. Mañana voy a tu casa, hermano, y ahí te visito. Y el hermano nunca llegó a la casa, no visitó. Si dices tú, voy a ir, te voy a llevar, te voy a traer, te voy a poner, te voy a quitar, te voy a dar, cúmplelo. Si no, mejor, mira, chirrín, chin, chin, no digas nada. Si a lo mejor tienes el deseo de ir a visitar al hermano, pues mejor no digas nada. Y si al otro día dices, sí, tengo el tiempo, ¿puedo? Oye, ¿puedo ir a verte? Sí. Pero tenemos que saber hablar. Tenemos que saber hablar. Mateo 5:37, fíjese, vamos a leer ahí rápido. Mateo 5:37, que es lo que Jesús está enseñando. Mateo 5:37 dice, Jesús terminando de hablar o hablando sobre los juramentos, dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto,
¿cómo dice Jesús? De mal procede. De mal procede, es decir, hablas mentiras, es decir, haces cosas que no están funcionando, dices cosas que no estás dispuesto a hacer. Proverbios 12:22, no lo busque, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. A Dios no le gusta la mentira. Así es de que, padre, si tú le dices a tu hijo, te prometo que te voy a llevar a tal lado. Gracias, hijo. Si dices, te prometo que te voy a llevar a tal lado, pero tú sabiendo que ni tienes dinero, ni el tiempo, ni las ganas, ni lo... De mal procede. De mal procede. Yo como soy medio olvidadizo, a veces mis hijos me dicen, pero prométemelo, papá. Porque quieren estar seguros de que, sí, hijo, te lo prometo. Pero trato ya, no, les digo, a veces les digo, no, ya te dije que sí. Sobre todo al chiquitín, bueno, los dos son igualitos. Papá, ya te dije que sí. Pero a veces cuando ellos quieren esa seguridad, está bien, hijo, te lo prometo, sí. Nosotros tenemos que saber hablar con propiedad, con seguridad, porque a Dios no le gusta la mentira, a Dios no le gusta que engañemos, que manipulemos, que seamos de los que decimos una cosa y hacemos otra, que seamos de los que hablamos de más. Dice Proverbios 6:16, 7 cosas abomina Jehová y aún una aborrece su alma, la lengua mentirosa. Está en el decálogo también de Dios, dice, no usarás el nombre de Dios en vano, y también dice, no dirás falso testimonio. Por eso la gente en la antigüedad juramentaba por Dios, por el templo, por el pelo, por su madrecita santa, porque no tenían palabra y tenían que hacerle creer al otro que se iban a cumplir con lo prometido. Pero nosotros ya no tenemos que ser así, nuestra justicia debe ser mayor, nuestra manera de hablar tiene que ser de un cristiano. ¿Lo voy a hacer? Lo voy a hacer. ¿No lo voy a hacer? No lo voy a hacer. Y acuérdense que esto, hermano, esto es escuela, esto es aprender a ser discípulo de Cristo. Pareciera ser que este mensaje, diría uno, pues sí, pero, o sea, te ayuda mucho. ¿Sabe qué, hermano? La mentira divide a las familias, la mentira divide a las personas, la mentira es abominación a Dios, pues, lo aborrece. En lo personal, yo he hablado con mis hijos y con mi esposa, y a veces con algunos les digo, a mí, yo prefiero que me digas la verdad a que me mientas. Porque si me mientes, me divides contigo. Porque el que miente, atrás de eso hay muchas cosas. El que usa la mentira para no cumplir su palabra, hay muchas cosas atrás del que miente, muchísimas. Su orgullo, porque no quiere ser exhibido, porque aquello que dijo que iba a hacer y no hizo, o aquella que mentira que hizo para salirse de su responsabilidad, es para que su persona no se vea exhibida. El orgullo hace que la gente necee con tal de salirse por la tangente y no ser confrontada con la verdad. Estás en un problema con tu esposo, con tus hijos, con alguien. Es que tú dijiste, no, yo no dije, lo dijiste, tú sí sea así, tú no sea no. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Tienes razón, sí lo dije. Perdóname. A mí yo prefiero eso. Porque a mí no, ya a veces ya no me hace enojar la situación. Y ahora que lo más que me hace enojar es que te quieran ver la cara de what. ¿O a usted sí le gusta que le quieran ver la cara de what? ¿A qué no? La mentira divide. Cuando yo trabajaba secularmente y tenía gente a mi cargo y los entrevistaba cuando iba a contratar personas, les decía, yo te pongo 5 reglas. 5. Y la más importante es la siguiente, no me mientas. Si vas a faltar, si tienes necesidad, si lo que quieras, dime la verdad. Y con que me digas la verdad yo te voy a decir sí, no, puedo, vete. Pero si me mientes para alcanzar algo que tú crees que está mal, a lo mejor yo no lo considero mal, pero si me estás mintiendo, me estás dividiendo, ya no te tengo confianza, ya no creo en ti.
Y entonces, cuando tú pierdes la confianza con alguien porque tu sí es no y tu no es sí, pues tu justicia está peor que la de los fariseos y escribas. Porque ellos todavía juraban para que los otros creyeran en ellos y en las negociaciones pudieran entonces decir, bueno, sí me vas a pagar, ahí está entonces el kilo de cebollas, por ejemplo. Pero cuando tú dices sí y es no, pues nos convertimos en creyentes falsos. Nos convertimos en esposos que nos equivocamos, en padres que nos equivocamos. Me recuerdo hace tiempo que una vez salí con uno de mis hijos. Bueno, en varias ocasiones ha pasado esto, pero una de ellas me acuerdo que fue la primera vez que yo me saqué de onda y dije, órale. Que le dije, hizo algo equivocado, no voy a decir quién porque luego me regaña. Papá, ¿por qué me cuentas eso desde el púlpito? Bueno, pues así es. A mí tampoco me gustaba que mi papá me dijera desde aquí, pero es nuestra experiencia y tenemos que predicar de eso. Entonces yo una vez, uno de mis hijos hizo algo que no estuvo bien. Y le dije, hijo, esto que hiciste no está bien, eso está equivocado, Dios dice esto, mira, te hace daño y haces daño y eso no está bien. Digo, promete que no me vas a volver a hacer eso. Y la contestación de ese pequeño, estoy hablando de hace 3, 4 años, me dijo, papá, yo no te puedo prometer que no lo vuelva a hacer, pero sí te puedo decir que me voy a esforzar para no volverlo a hacer. Me gustó más esa. Dije, muy bien, hijo. ¿Por qué? Porque eso es ser de una pieza. Así es de que cuando tú eres confrontado en un asunto marital, laboral, vecinal, como ciudadano, como gente de la congregación, que tú seas así, acepta tu responsabilidad, pues. Si dijiste eso, no es que yo no quise decir eso, pero sí fue lo que dijiste. Ahora quieres darle otro sentido a tus palabras, como que, ¿aquí tengo cara de que estoy menso o qué? ¿Sí me explico, hermanos? ¿O a usted no le pasa eso? Nada más a uno. Dice, no. Pasa, eso genera muchos conflictos. Muchos. La mentira divide. Mire, Salmo 58, versículo 3. ¿Ya lo tienes? El versículo 3. La mentira, hermanos, está pegada desde que nacemos. ¿Cuál fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva después de pecar? ¿Cuál fue lo primerito que hicieron? Mentir. Mentir. ¿No? Y dice el versículo 3 de Salmo 58, dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron, ¿qué? Hablando mentira ¿desde cuándo? Desde que nacieron. Porque el mentiroso, su ego, su orgullo se ve afectado. Porque el mentiroso es necio, contumaz. Porque el mentiroso no quiere aceptar su responsabilidad. Porque el mentiroso que no sabe decir sí, sí, no, no, quiere evitar su responsabilidad. Porque el mentiroso quiere ser más inteligente que el que tiene enfrente. Y eso es grave. Yo pienso, eso no lo podemos saber, pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién buscó a quién? ¿El que se comió la fruta a Dios o Dios a quien se comió la fruta a Dios? Al que se comió la fruta dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo a Adán. ¿No? Adán a Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Digo, Dios a Adán le dijo, ¿dónde estás tú? Y tuve miedo. ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente que tú pusiste en el huerto. Yo creo, si ellos hubieran dicho, no, pues perdóname Dios, en vez de justificarse por su ego, por su vergüenza, por eso se pusieron hojas de higo, por su vergüenza. Porque cuando te caen en la mentira, te avergüenzas, ¿no? Por eso te justificas, por eso neceas, por eso no pides perdón. Si ellos hubieran dicho, sí fui yo, Dios, perdóname. Adán hubiera tomado su responsabilidad como varón, sí fui yo me la tomé. Y Eva también, sí, yo fui.
quizá el castigo hubiera sido, creo, más leve. Yo creo, porque al menos en mi persona, cuando yo tengo un conflicto con alguien, yo ya sé la verdad, o estoy en medio de la situación, digamos, con mis hijos, con mi esposa, con un vecino, yo sé lo que está pasando, o lo que estamos hablando o disertando. Y entonces le dices, a ver, tú me estás diciendo esto, esto y esto y esto, y él te dice, no, no es así, eso te prende más. Pero si te dice, no, sí tienes razón, perdóname, se acaba el problema. ¿A poco no? Por eso Dios dice, no jures, mejor habla, sé claro. Tú sí sé así, tú no, 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 punto. Hermanos, aprendamos a ser humildes, a no ser soberbios, a no ser orgullosos, a pedir perdón, a reconocer nuestros errores, a cambiar nuestra mentalidad. Jesús le dijo, no seas insensato, pones a la ofrenda y juras por la ofrenda, no seas tonto, no seas insensato, el altar es más que la ofrenda. Nosotros a veces, ay no, es que yo no quise decir eso, yo quise decir, y quién sabe cómo con los mentirosos sacan cada palabra, que dices, ¿cómo le dio vuelta a este compadre así tan rápidamente, no? Que la mentira es tremenda. Dios es un Dios veraz. ¿Tú eres hijo de Dios, hermano? Entonces tienes que ser veraz. Que tu sí sea como y tu no sea no. Y aplica en todos los aspectos. En todos. En todos. Dios es un Dios de verdad. Él nos ha dado ejemplos. Si somos hijos de Él, tenemos que imitar al Padre. Lo contrario a Dios es Satanás. Y Jesús dijo de Satanás que él era el padre de mentira. Sí ha leído esa parte, ¿no? Y Jesús le dijo a esos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque desde la creación, dice, es mentiroso. Entonces tenemos que tener cuidado. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea. ¿Sabe, hermano, que la exageración es una mentira? Completa, no a medias. Nunca me haces un cariño. ¿Nunca? Ah, chihuahuas. ¿Que soy de piedra o qué? Nunca me dices que estoy bonito o bonita o nunca, ah caray. Por lo menos cuando nos casamos te dije que qué bonita estabas. Ahí ya se rompió el nunca. O sea, no exageremos, ¿no? La nota. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La exageración genera problemas, la manipulación. Gente con la que estás conversando y te quiere dorar la píldora, como decimos los mexicanos. Pues que tengo 5 años para que me quieras ver la cara o que no me quieras manipular. Y si tú eres de los que manipula, arrepiéntete. Si tú eres de los que manipula, arrepiéntete, porque eso es pecado. No estás de los que sí, no, eso es pecado y va contra la ley de Dios. Y no te justifiques y digas, lo manipulo las cosas por tu bien. No. No. Jesús nunca manipuló nada por el bien de los demás. Tienes que ser sí, no. No manipules. No exageres. Yo tampoco. No seamos deshonestos con la información. Ocultemos información. Eso es manipular las cosas, Es manipular las cosas. Recuerda, hermano, Dios dice, tu justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, y habla del juramentar, habla del ser sí o sí. Entonces, si tú dices, ay, no es para tanto, bueno, Dios te está pidiendo que tú seas justo, más que el mundo, más que las sectas, más que lo que la mayoría. Tu justicia debe ser como mayor. ¿Por qué? Porque eres hijo del reino, porque eres un ciudadano de Sión, porque eres de los que nacieron de nuevo, porque eres de los que eres misericordioso, eres de los que dice las bienaventuranzas, tienes un limpio corazón, eres de los que dice las bienaventuranzas, eres que tiene hambre y sed de justicia. Entonces Jesús dice, tu justicia debe ser mayor. Que tú sí seas sí, hermano, y que tú no sea no. Seamos veraces. Entonces Jesús y Santiago enseñan que tú y yo debemos de ser de una pieza. Que seamos rectos al hablar.
que la gente pueda tener confianza en nosotros. Yo trato con personas para hacer algunos trabajos como mis proveedores y me dicen, mañana te hablo. Nunca me hablaron. Y tengo que estar atrás de ellos. Mañana lo veo. Y nunca pasó. Eso te genera desconfianza. Un hijo de Dios no debe de generar desconfianza en nadie. Debemos de ser de los que decimos y hacemos. Si voy a ir, órale. Si me voy a poner, órale. Si voy a estar ahí, órale. Seamos de los que hablamos y de los que hacemos. Efesios 4, hermanos, ya para terminar, no veo el reloj, pero aquí tengo el mío. Todavía me queda tiempo, 20 minutos más y nos vamos, ¿no? Efesios 4, vamos a leer el versículo 25. Dice así, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué tenemos que hacer? Hablar verdad, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Entre nosotros, dice, ¿por qué qué? Porque somos miembros. Somos miembros. No engañes a tu esposa. Y no estoy hablando de adulterio, estoy hablando de mentira, de manipular, de exagerar. Tú y tu esposa son uno solo. En tu familia tu núcleo es uno solo. Un padre que tiene un hijo mentiroso, ¿cómo sufre? Se sufre. Gracias a Dios yo no los tengo. Gracias a Dios por mis hijos. Permanezcan así, chamacos, porque si no les jalo los pelos. Porque eso da confianza, da seguridad. Hijo, ¿dónde estás? Estoy aquí, papá, haciendo un trabajo. O, hijo, ¿dónde estás? Estoy aquí, papá, haciendo un trabajo. ¿Cuál tan baile y cotorreo? Eso te genera desconfianza. Hablemos verdad entre nosotros porque somos hijos de Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios 13 dice, hablando del amor, porque el amor habla la verdad, dice, no se goza en la injusticia, mas se goza ¿en qué? En la verdad. Así es de que si tú amas a tu cónyuge, tú amas a tus hijos, habla verdad con ellos, aunque te toque pagar los platos rotos. Y diles, sí, me equivoqué, perdón, dije que iba a ir y no fui, dije que iba a traer y no traje, dije que te iba a llevar y no te llevé, dije esto y me equivoqué. Es más fácil eso que darle la vuelta y añadirle pecado a tu pecado, porque lo que está de más, dice Jesús, de mal procede. Porque Santiago dice, si tú sí, sí, y tú no, no, si no es así, caes en condenación. En condenación. Nosotros somos hijos de Dios. No juremos por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Esforcémonos en eso, hermano, porque Dios va a demandar de nosotros la justicia que Él ha demandado a sus discípulos, a sus ciudadanos de Sion, a sus hijos, y eso somos tú y yo. ¿Eres hijo de Dios, sí o no? Creo que como 4. Pues yo sí soy hijo de Dios y yo tengo que buscar hablar verdad. Amén, hermano. Pónganse sobre sus pies para que no se duerma, a ver si ya se despierta. Vale, pues. Gracias, Señor, porque nos exhortas a hablar con propiedad, Señor. Nosotros no somos de los que vamos a jurar, Señor, aunque no esté prohibido. Somos de los que vamos a saber hablar. Somos de los que queremos tener ¿cómo decir, Señor? Un buen concepto de los de afuera, Señor, de nuestras vidas, de nuestro hablar. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, sencillos, a no ser insensatos ni ciegos de guías, Señor, sino que seamos de los que resolvemos conflictos, sino de los que los generamos. Lleva con paz esta pequeña manada, Señor, de tu iglesia universal, de tu iglesia completa, esa pequeña porción. Señor, que hoy nos reunimos en este lugar, Señor, para meditar. Recuérdales tu palabra, Señor, y que podamos ser esforzados, valientes y prácticos en nuestro cristianismo.
Esto enseña Santiago, Señor, y esto enseñas tú a lo largo y ancho de tu palabra. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.